Hola mis campeones, ¿cómo están? Soy la maestra Yuleisi Hernández y hoy les traigo un nuevo vídeo sobre la apertura española. La apertura española es una de las aperturas más antiguas que existen, por lo tanto la mayoría de los jugadores la conocen y es la línea con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Esta es la línea española. La línea principal es con A6, alfil A4, caballo F6 y enroque corto. Aquí las variantes principales del negro es alfil E7 y B5, pero hoy les voy a traer algo diferente. Les voy a enseñar otra variante de cual tienen que conocer y es la jugada de caballo por E4. Es una jugada muy interesante por parte de las negras, tiene bastante teoría, por lo tanto tienen que conocérsela muy bien, si no el negro nos puede complicar la posición, ¿ok? La mejor respuesta por parte de las blancas contra esta jugada es hacer la jugada de D4. Las negras aquí tienen varias opciones. La principal, la que vamos a conocer el día de hoy, es B5. ¿Por qué digo la principal? Es la jugada que más se juega. También existen otras opciones como alfil E7 y también existe E por D4. Pero la principal, la que más juegan los jugadores de élite, la más común, es B5. Contra esa jugada vamos a realizar alfil B3 y el negro realiza D5. Contra esta jugada la mejor respuesta por parte del blanco es D por E5. El blanco también tiene otras opciones como A4 y caballo por E5 es otra de las opciones. Es muy jugada por jugadores de la élite como Aronian o Shirov, pero como les dije, yo les busco las líneas principales, la mejor por parte de las blancas. Así que si quieren perfeccionarse más en esta línea y investigar sobre estas posibles jugadas, busquen en la mega base y ahí les van a salir bastantes partidas sobre Aronian y Shirov jugando en estas variantes, ¿ok? Como decía, vamos a ver la línea de D por E5. La respuesta por parte del negro es alfil E6, ya que estábamos capturando el peón de D5. Y aquí las blancas tienen varias opciones. Aquí la principal, que es la que más se juega por parte del blanco, la que más partidas tiene, es caballo de 2, que es la que vamos a ver. Pero también como segunda opción tenemos la jugada de dama de 2. También está la jugada de C3 y también tenemos la jugada de alfil E3. Todas son líneas buenas. Todas son jugadas por jugadores de élite, jugadores por encima de los 2600. Pero la partida que más recomiendo que busquen es una partida que se jugó en la variante C3 de Alan Pichot en el 2020 y es una línea muy interesante donde el blanco jugó bastante aceptable y recomiendo que la vean, ¿ok? Nosotros vamos a ir con nuestra línea principal que va a ser caballo de 2 y el negro aquí, la mejor respuesta por parte del negro es caballo C5. Continuamos con la jugada de C3 y aquí el negro realiza alfil E7. Aquí también es interesante por parte del negro hacer una jugada como D4, se ha jugado, y la respuesta contra esta jugada es hacer alfil por E6, caballo por E6, C por D4, caballo por D4 y A4 con una ligera ventaja para el blanco. También existen unas cuantas partidas de eso, todas con jugadores de la élite por encima de los 2600. Y si quieren buscar una referencia, les puedo recomendar una partida de Wesley So contra Lenier Domínguez y la otra es una partida de Grischuk contra Nan en el 2019, ¿ok? Son unas partidas que son las que me parecieron las mejores, las más interesantes y por eso recomiendo que las busquen. Entonces seguimos con nuestra jugada de alfil E7 y contra esa jugada vamos a realizar alfil C2. Esta es la mejor línea con blanca, el negro continúa con D4 y aquí vamos a realizar caballo B3. Nuevamente la mejor respuesta por parte de las negras es hacer D3, es la línea más activa. También hay una partida donde Bachir Lagrave le juegan D por C3 y él responde sencillamente con la jugada B por C3 y obtiene una rápida ventaja sin muchas complicaciones. Luego de torre por D1, enroque, y Bachir Lagrave realiza la jugada de alfil G5 cambiando el alfil malo por el alfil bueno del rival, por lo tanto es un cambio correcto. Y si tienen alguna duda de cuándo es correcto un cambio de pieza, vayan al video donde hablo de cuándo es correcto un cambio de pieza y ahí se podrán aclarar las dudas, ¿ok? El negro continuó con caballo por B3, A por B3, le hicieron a Bachir Lagrave H6, por supuesto él cambió los alfiles de casillas negras y contra caballo D7 el blanco tiene una clara ventaja luego del plan de B4, caballo D4, alfil E4 y al negro se le queda la debilidad del peón de A6. La partida se las dejo en el link abajo en el video por si las quieren revisar, la partida de Bachir Lagrave. Por lo tanto vamos a continuar con la jugada principal que es D3. El blanco continúa con alfil B1
Y aquí las negras realizan caballo por B3. Hay otras opciones también del blanco aparte de alfil B1 y es hacer la jugada de caballo por C5, una jugada más sólida. Por lo tanto yo les recomiendo que es nuestra línea principal alfil B1. Pero si la quieren revisar, la mejor respuesta por parte de esta línea es que el negro casi siempre captura el alfil de C2. Y luego de dama por D8, torre por D8, caballo por E6, F por E6, alfil D3, torre D5 y torre FC1. Las negras logran una igualdad y recomiendo 3 partidas que se las voy a estar dejando en el video por si quieren profundizar más en esta variante. Continuamos con nuestra línea principal, que es alfil B1. Y contra esta jugada las negras realizan caballo por B3, A por B3 y alfil F5. Aquí las blancas tienen varias opciones. Una es torre 1, que es la línea principal, la que vamos a ver en el día de hoy. Otra es alfil E3 y otra es alfil F4. Pero la que recomiendo, la mejor, torre E1. Las negras continúan con el roque y luego continuamos con alfil E3. Otra opción que tienen las blancas y que es muy interesante por parte del blanco es la jugada de B4. Ya estamos dejando un peón retrasado y débil, el peón de A6. Y de esto existen varias partidas que también las voy a estar dejando en el video. Principalmente partidas que ya he analizado y me parecen muy interesantes con blanco. Simplemente se los dejo como dato alternativo por si quieren seguir profundizando en estas variantes, que todas son igual de interesantes, pero como les explicaba, yo les busco las líneas principales, ¿ok? Si no, el video se demoraría muchísimo si explico cada una de las líneas. Entonces, como decía, vamos a continuar con nuestra línea de alfil E3 y la respuesta por parte del negro es dama D5. Continuamos con alfil D4 defendiendo nuestro peón de la casilla D5 y las negras realizan torre F D8. Y una jugada como D2 no funciona por la respuesta de torre D2. Entonces continuamos con la respuesta de torre F D8. Aquí las blancas tienen varias opciones. La partida que estamos viendo es una partida de Caruana contra Hao Yifan y ante esta partida se jugaba torre 3 o se jugaba alfil por D3. Eran las opciones más comunes. Pero Caruana en el 2016, en esta precisa partida, soltó una novedad y fue la jugada de H4, nunca antes vista, y luego del 2016 hasta la actualidad se ha demostrado que es la mejor respuesta por parte de las blancas, ¿ok? Aquí en este momento las negras tienen varias opciones. En su momento no existía ninguna teoría, por lo que Hao Yifan decidió jugar la jugada de alfil G6, una jugada un tanto dudosa, y se ha demostrado en otras partidas que la mejor respuesta contra la jugada H4 es la jugada como caballo por D4. Y otra respuesta muy interesante a la jugada H4 es la jugada también de A5. Vamos primero con la jugada de caballo por D4. Contra caballo por D4 vamos a responder contra caballo por D4. La mejor respuesta por parte de las negras es alfil D4 y contra esa jugada vamos a responder con dama G4. Estamos amenazando el alfil de la casilla de D4 y aquí el negro tiene dos opciones. Una es C5 y otra línea muy interesante es la jugada alfil G6. Contra la jugada alfil G6 vamos a responder con H5 y la mejor respuesta en esta posición por parte de las negras es la jugada de D2, amenazando comer nuestras torres D1 y ahí tenemos que responder con torre D1, nos cambian los alfiles blancos, torre por B1 y el negro captura el peón de E5, hacemos torre por D2 y luego de dama G5, dama por G5, alfil por G5, estamos en una posición de igualdad. La otra respuesta interesante de las negras, que era la mejor, era la jugada de C5 y contra esta jugada teníamos que continuar con torre por E4, C por D4 y aquí tenemos que hacer la jugada de admiración C4. El negro responde con B por C4, B por C4 y si dama por C4, la mejor respuesta por parte de las blancas es hacer dama de 1, retrocedemos para poder capturar el peón de D3 y luego de D2, dama por D2, torre B8 y alfil D3 con una pequeña ligera ventaja por parte de las blancas, ¿ok? Seguimos con nuestra línea principal. Estas eran las mejores jugadas por parte del negro, lo que en ese momento Hao Yifan se equivocó y realizó la jugada de alfil G6. Una jugada un tanto dudosa y la mejor respuesta por parte de esta jugada es B4 de parte de las blancas. Ya estamos creando una casilla débil que es la casilla C5 y un peón retrasado y débil que es el peón de A6. El negro siguió con la jugada de D2, dama por D2, alfil por B1, torre por B1 y el negro realizó aquí, Hao Yifan realizó la jugada de alfil por B4. No servía una jugada como caballo por D4 por dama por D4. Entonces la mejor respuesta por parte del negro aquí es alfil por B4. No podemos capturar porque el negro queda en una posición muy superior luego de caballo por
Las negras realizan dama por caballo, dama por y torre por. A las blancas se le quedan muchas debilidades en la posición. Por lo tanto, no podemos capturar ese alfil. Y la mejor respuesta contra esas jugadas es hacer dama F4, buscando la iniciativa. Las negras retroceden con alfil E7 y luego las blancas realizan la jugada de admiración de E6. Con iniciativa, tratando de debilitar la cadena de peones del negro. El negro no le queda otra que continuar con F por E6 y luego de dama G4 las blancas están atacando el punto de G7 y al mismo tiempo atacan las dos debilidades de las negras, que es el peón de G7 y el peón de E6. Las negras continuaron con caballo por D4, pero una jugada que también tenía interesante era E5, lo cual también el blanco tenía una ventaja clara luego de la jugada de alfil por E5, caballo por E5, torre por E5 y luego de la jugada de dama F7 hacemos torre B E1 teniendo un control de la columna E y luego de alfil F6, caballo G4 las blancas se quedan con una ventaja clara y con mucha iniciativa sobre el tablero, ¿ok? Entonces las negras continuaron con caballo por D4, luego de caballo por D4, alfil F6 y aquí las blancas hicieron caballo por E6. El negro realizó torre D7 y aquí Caruana realizó la jugada de torre 3 con la idea de hacer torre B1 teniendo el control de la columna E, seguido con la idea de la jugada de H5 creando un ataque por el flanco rey. También era muy interesante la jugada de en vez de torre H3, H5 directo, pero bueno, las dos son muy interesantes. Caruana decide hacer torre 3, las negras hicieron H5 tratando de evitar el avance del peón, pero al mismo tiempo es una jugada errónea, una jugada mala porque deja débil la casilla de G6. Otra de las jugadas interesantes por parte del negro era G6, tratando de buscar un cambio de dama por la casilla F5, H5, y contra esa jugada seguir con nuestro plan de torre 1, creando una fuerte presión por la columna E, ¿ok? El negro aquí realizó la jugada de H5, que es una jugada errónea, y las blancas la aprovecharon rápidamente con la jugada de dama G6. Las negras siguieron con torre F7, tampoco funcionaba la jugada alfil por H4, por torre 1, y si torre 7, G3, alfil F6 y caballo por C7, capturando la dama y la torre al mismo tiempo, torre por E3, dama D1 única, rey H2 y si torre C8 tenemos la jugada de admiración de caballo 8 con ventaja decisiva, inevitable prácticamente la jugada de caballo por F6 y si torre F8 tenemos la jugada de caballo E6 y si alfil D4 caballo por F8, alfil por E3 y caballo H7 amenazando el plan de caballo F6 y dama E8 mate o dama H7 mate. Única jugada de defensa por parte de las negras es dama F3 y F por E3 nos estamos quedando con una pieza de más. Seguimos con nuestra jugada por parte de las negras realizaron la jugada de torre F7, contra esa seguimos con la presión sobre la columna E y hacemos torre B E1, torre C8, blancas continuaron con caballo F4, las negras hicieron dama D7 tratando de defender su séptima fila, seguimos con dama por H5 con la idea de hacer caballo G6 y dama H8 jaque mate. Las negras continuaron con torre 7 tratando de habilitarle una escapatoria al rey por la casilla de F7 y las blancas hicieron caballo D5 haciendo una doble amenaza entre la torre y el alfil. Las negras aquí hicieron torre F7, torre por E3 no funcionaba por la jugada de caballo por F6, G por F6, torre 3 entrando por la casilla de G3. Por lo que el negro no le quedó otra que volver a su casilla de F7 y las blancas hicieron torre D1. Están amenazando caballo por F6 y torre por dama. Las negras continuaron con dama C6 y aquí las blancas realizaron caballo F4. Aquí Hao Yifan cometió un error y hizo torre D7 y las blancas remataron rápidamente con torre 8 y si torre por E8, dama por E8, rey H7, torre por D7 y las blancas ganaron. Aquí la mejor jugada por parte del negro, la única que le quedaba es hacer torre 7, pero eso no la evitaba de su derrota luego de torre por E7, alfil por E7, caballo G6, nos estamos comiendo el alfil y estamos entrando por la casilla de H8, las negras están obligadas a hacer prácticamente alfil F6 y dama H8 jaque, rey F7 y nos estamos quedando con una calidad de más. La otra posible defensa por parte de las negras en vez de alfil F6 era dama E6 y luego de la jugada doble signo de admiración de dama F5, las negras están obligadas a capturar la dama y contra caballo por E7, rey F7 y caballo por F5, las negras han quedado completamente perdidas y las blancas con una pieza de más.
Bueno, hasta aquí la partida de Carona contra Hao Yifan. Me parece que es una partida modelo para este tipo de variante de la española. Muy interesante, una partida que hay que conocer. Déjenme sus comentarios qué les pareció esta partida, si tienen alguna duda en alguna línea en específico. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal que es gratis, no se te cobra por eso. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Chao.